Así que este señor es mentiroso y encubridor, pero también actuó totalmente incompetente. Hay que pensar, como dijo el gobernador de la Florida, que para la carrera de este señor una pandemia es el Super Bowl. ¿Ya? Esto debió haber sido el lugar donde él se la sabía toda. Y como él pensó que todo el mundo pensaba que él se la sabía toda, pues empezó como un oráculo, pero a decir cosas contradictorias. 111 veces la misma respuesta. ¿Qué sabe usted de esto? Me acojo a la quinta enmienda. ¿Qué sabe? Me acojo a la quinta enmienda. ¿Cómo viste esa comparecencia? ¿Qué crees que cambia en esa comparecencia? Bueno, las facciones corporales, se ve que el hombre estaba sufriendo muchísimo, estaba como en purgatorio. Obviamente no podía declarar porque se podía meter en más problemas jurídicos todavía. Es muy interesante ver que él pidió, o mejor dicho, que a él le dieron el perdón desde el año 2014, que son muchos años antes de la pandemia, que fue a finales del 19, comienzo del 20. O sea que es obvio que entre el equipo de él y el equipo del presidente Biden hubo comunicaciones. Mira, aquí es donde están enterrados todos mis cadáveres y yo necesito que el perdón sea hasta el año, empezando el año 2014. Es obvio que este señor, hay dos cosas aquí. Por una, que se estaba tratando de proteger porque él tenía las manos bien metidas en todo el asunto de pagarle a un instituto militar chino en la misma ciudad donde comenzó la pandemia. Tuvo muchos tratos con ellos y por muchos años fue el padrino de este tipo de investigaciones. Y segunda, los cubanos tenemos un dicho, no sé si los españoles, la gatita de María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano. Sí, señor, la misma, Frank. Bueno, pues este señor, además de esconder sus fallas, tomaba esto muy deportivamente. Un día te decía una cosa, otro día te decía otra. O sea, una falta de respeto total. Si tú eres científico, tú puedes decir, mira, no estamos seguros si sirven las mascarillas o no, pero yo por si acaso las usaría. O yo no estoy seguro si se debe cerrar. El día que se cerró la economía de Estados Unidos, que decían que iba a ser por 15 días, yo no lo podía creer. Yo no podía creer que el país se suicidara. Y todo lo estamos pagando todavía hoy. La inflación de aquella época, todavía esa cruz la estamos cargando. Así que este señor es mentiroso y encubridor, pero también actuó totalmente incompetente. Hay que pensar, como dijo el gobernador de la Florida, que para la carrera de este señor una pandemia es el Super Bowl. ¿Ya? Esto debió haber sido el lugar donde él se la sabía toda. Y como él pensó que todo el mundo pensaba que él se la sabía todo, pues empezó como un oráculo, pero a decir cosas contradictorias. Y aquí lo agarraron porque decía una cosa. Ahora, el tipo no es tan inteligente porque escribe su diario en la computadora del gobierno. O sea que, tú sabes, todos los grandes delincuentes se creen muy inteligentes, Sí. cometen un pequeño error que es lo que lleva a su fin. Qué buen punto, Frank. Ese punto realmente es memorable, porque yo insisto, no son cosas que yo esté diciendo acá, ya no son esas sospechas que nos decían que éramos todos conspiranoicos y que el señor era la octava maravilla del mundo mundial. Déjame, antes de pasar a Juan, leerle solamente algunas de las partes de su diario. Voy a abrir comillas para que ustedes vean que no son mis palabras. Insisto, estos son documentos públicos ahora. Ayer el senador Rand Paul decidió hacerlos públicos. Hay un PDF que si usted entra directamente, es más, si usted entra en Fox News, va a poder encontrar un PDF que puede descargar y leer todas las joyitas de este personaje. Pero yo les voy a leer algunas de esas cosas. Miren ustedes, en una anotación de su diario, fechado el 15 de marzo del 2020, comienza diciendo: gran día, rojo, mayúsculas. Entonces era el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y recuerda una conversación que mantuvo con el entonces alcalde de la ciudad de Nueva York, que era Bill de Blasio. Dice: gran día, hablé con Bill de Blasio y lo convencí, basándose en lo que yo estaba diciendo públicamente y en mi credibilidad y en nuestra conversación de esta noche, de cerrar las escuelas públicas, de cerrar las escuelas de la ciudad de Nueva York y confinar a los ciudadanos.
También tuve una conversación similar con Ann O'Leary, jefa de gabinete del gobernador Gavin Newsom de California. Continúa esa misma anotación y dice: Ann me dijo que basándose en mis aspiraciones y apariciones en televisión ese día y el anterior, el gobernador había decidido cerrar las escuelas en California, así como bares y restaurantes, y confinar a los ciudadanos. 7 meses después, sin embargo, durante una entrevista con Jonathan Kurl de ABC News, 16 de octubre del año 2020, Fauci niega haber tenido ningún papel en el confinamiento o en el cierre de las escuelas. Entrevista de ABC, 16 de octubre del 2020. Volvamos a revisar la transcripción. Lo que dije es que debíamos hacer todo lo posible para mantener a los niños en las escuelas. Entrevista a The Hill en el año 2022. Yo nunca recomendé a nadie cerrar nada. Obviamente, contradicciones absolutas, Juan Eliel, y después voy a dar una larguísima lista sobre el financiamiento con nuestro dinero de experimentos con armas biológicas en Wuhan, el mercado de los murciélagos. Esto ha sido absolutamente una reverenda vergüenza. Lo ha sido, y yo tengo de buena fuente, Marianne, que esto es simplemente un acto más de estos increíblemente burlones en contra de la nación. Y cuando digo de buena fuente es porque este puño y letra del mismo Fauci, contradiciendo lo que decía frente a una cámara, obviamente tras la cortina, enfocado en lo que se descubrió abiertamente del día de ayer, y es que estaba enfocado en crear un patrimonio financiero para él y su familia, los acuerdos contradictorios, los engaños a la nación, cuando desde el principio él sabía que había financiado al gobierno comunista de China el hacer estos estudios y estos laboratorios para decir que no, y luego obviamente sale a la luz y comienza a buscar formas de salirse de ello. Y Frank da en el clavo. Los delitos de Fauci no comienzan cuando viene el COVID, comienzan mucho antes, y por eso logra que sus aliados dentro del gobierno que utilizaron, señores y señores, esto ya no puede seguir siendo considerado una teoría de conspiración, utilizaron la supuesta pandemia para lograr un cambio totalmente radical en la planificación del gobierno, en el movimiento del gobierno en los Estados Unidos, para ponerlo de palabras lindas. Esto es triste porque para mí simplemente demuestra que no hay un respeto a la organización de ley de los Estados Unidos y que esta gente se cree superior, no solamente a la ley, se cree superior al resto del mundo. Yo voy a hacer lo que hago, voy a estar protegido, y luego me paro frente a una entrevista en el Senado de los Estados Unidos y me voy a burlar de los Estados Unidos, no del Senado, de los Estados Unidos, que está esperando una respuesta. Yo creo que esta burla es una cachetada no solamente a los conservadores del país o republicanos del país, es una cachetada también a los demócratas del país, que he venido diciendo esto por los últimos meses. No son, la mayoría no son de una izquierda extrema, son centristas. Por supuesto. Y que esperaban en esta entrevista unas declaraciones abiertas, reconociendo, y me parece importante que la gente lo entienda, porque el senador Hawley decía: hey, tú no tienes que acudir a esto es una burla, porque tú tienes un perdón, di la verdad y punto. Aquí no hay nada que podamos hacer legalmente, di la verdad y punto. Porque el perdón cubre las mentiras, los delitos y todo lo que él haya cometido. Pero fíjate, desde el 2014 para acá. Fíjate, déjame decirte algo con ese perdón. Yo no sé hasta qué punto es constitucional, es legítimo, yo no tengo la respuesta, para eso están los abogados y he cuestionado esta pregunta, pero incluso se está ahondando ahora en esa posibilidad. Fíjate, un perdón presidencial te cubre, tiene inmunidad frente a un delito que tú hayas cometido, frente a un procesamiento, tú has sido procesado, has sido condenado, tienes cargos, entonces el perdón presidencial te inhime de todo eso, incluso si estás en la cárcel puede hacer que salgas al día siguiente. Lo que esos perdones presidenciales no está contemplado es que se entreguen por si acaso, es decir, que por si tú vas a cometer un delito dentro de 15 años también mi perdón te sirve, porque yo no creo que el perdón presidencial, la figura del perdón presidencial se haya hecho de esa manera. Pero bueno, insisto, esto quizá puede ser una cosa que los abogados tengan que ahondar un poquito más adelante. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo exactamente el senador Rand Paul cuando le presentó algunas cosas para ver cómo reaccionaba y acto seguido su respuesta. Vamos a verlo. In the red folder on your table is a copy of Section 192 of Title II of the U.S. Code. Your counsel has been provided a copy as well. That section makes it a crime for a witness appearing under subpoena to refuse to answer any questions pertinent to the question under inquiry. Do you have that in front of you?
On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment of the Constitution. Let the record record that the witness has refused to answer whether there's a folder in front of him based on his Fifth Amendment right. O sea, no solamente no respondió a las preguntas que le estaban haciendo los senadores, 111 veces respondió lo mismo, incluso cuando le preguntaron si tenía una carpetita que le habían entregado enfrente suya, volvió a acogerse a la quinta enmienda. Y esto, Frank, es fuerte porque de alguna manera provocó las respuestas como la respuesta del senador Moreno. Vamos a escucharla y te doy la palabra, Frank. To idiotic politicians who enforced those rules, arrested that mom for watching a football game with her own family outside. When that story broke, I said to myself, I cannot stand idly on the side and watch this happen. It was about 6 years ago today that I decided I'm going to give up my businesses, sell them all, run for office, run for the United States Senate. Here I am sitting in front of you 6 years later saying, who the f do you think you were for doing that? Will you apologize, just apologize, to the people who you harmed through your actions? Will you say, do you have the dignity to just say you're sorry? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. Frank, ni siquiera un asomo de dignidad o de arrepentimiento. Es que, hablando de lo que tú hablabas antes, esto es una nación federal. El estado de la Florida ha comenzado una investigación en contra de Fauci. ¿Cómo va a pedir perdón? Entonces se meten más problemas. Los abogados hicieron muy bien en decirle, no importa la vergüenza que tú estés pasando, si te sales una pulgada de lo que hemos escrito delante de ti, estás abriendo una puerta. Lo mejor, si tú eres mentiroso, es no hablar. Tenemos un dicho, ¿no? Que el que es mentiroso y el que come pescado tiene que tener cuidado. Así que este señor está fileteando un pescado en el restaurante con mucho cuidado con las espinas. No puede salirse ni 1 milímetro porque eso abre la puerta a meterse en aún más problemas. Que incluso este senador le está diciendo, usted sabe que usted está metido en problemas. Y Fauci seguramente estaba diciendo para sí, sí, yo lo sé. Mire la cara que tiene el pobre Fauci.